Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio de Castro, del Instituto IMDEA Networks, y os voy a presentar hoy uno de los últimos trabajos que hemos realizado en el Instituto, en gran parte gracias a los datos de tráfico y la ayuda facilitada por Rediris, a los cuales estamos muy agradecidos. El trabajo ha sido elaborado junto con varios compañeros del Instituto, Juan Camilo Cardona, Sergei Gorinsky aquí presente y Pierre François. ¿Qué es Internet? Bueno, Internet es una multitud de redes interconectadas. Estas redes son independientes, se las conoce como sistemas autónomos, actualmente hay alrededor de 50.000, y para poder tener conexión global están interconectadas. Hay distintos tipos de interconexiones y los más comunes son los de tránsito y peering. ¿En qué consisten las interconexiones de tránsito? Las interconexiones de tránsito son simplemente una relación de proveedor-cliente en la cual un sistema autónomo, por ejemplo el AS1, paga a otro sistema autónomo para que le conecte con el resto de Internet, tanto el tráfico de subida como de bajada. ¿Cuáles son los costes de este tipo de interconexión? Los costes son en función del volumen. Por lo general se tiene en cuenta el máximo, porque es lo que determina el dimensionamiento de la red, y se paga mensualmente en función del tráfico máximo que ha atravesado ese link. Alternativo a las relaciones de tránsito son las relaciones de peering. ¿Qué son las relaciones de peering? Pues supongamos tenemos dos redes, AS1 y AS2. Para estar conectadas con Internet pagarían un proveedor de tránsito que les conecta con el resto de Internet. Pero si, por ejemplo, estas dos redes tienen tráfico de sus respectivos clientes que va de una red a otra, en vez de pagar ambas a un proveedor para interconectarse, podrían establecer una conexión entre ambas y ahorrarse los costes que supone tránsito. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en peering los costes son fijos, es decir, hay que pagar una infraestructura, unos equipos, un cableado, mientras que en tránsito se paga en función del volumen. ¿Ventajas que tiene? Bueno, pues permite, aparte de ahorrar costes, controlar la capacidad y, por lo tanto, la calidad de la conexión. ¿Compensa? Depende. El coste de hacer peering es un coste fijo. Si intercambiamos mucho tráfico con esta otra red, probablemente compensará. ¿De qué depende también? Bueno, pues de las ganancias en la calidad del servicio. Algún tipo de redes para eso les es completamente irrelevante, pero, por ejemplo, si estamos proveyendo un servicio de streaming, la calidad de la red es fundamental. Para facilitar el peering y reducir los costes, existen lo que se conoce como Internet Exchange Points, en español se llaman también puntos neutros, que es un espacio físico en un lugar geográfico concreto que facilita la infraestructura necesaria para hacer peering. Al facilitar la infraestructura necesaria para muchas redes, los costes individuales caen. ¿Cuáles son los costes de hacer peering? Pues son transporte, las tasas de pertenencia a estos IXPs. Hay que tener en cuenta que estos IXPs hay que financiarlos. En Europa suelen ser asociaciones sin ánimo de lucro que se financian a través de las aportaciones de los miembros. En Estados Unidos es comercial y suele ser pues un pago con un beneficio. También hay que pagar los equipos, tanto dentro de la red como dentro del IXP, las manos remotas para controlarlos, así como los costes de colocación, es decir, el espacio dentro de la infraestructura del IXP donde están alojados estas infraestructuras. Debido a las ventajas de hacer peering, tanto por costes como por calidad de servicio, en la última década han aparecido un montón de IXPs por todo el mundo, como podéis ver aquí. En buena parte están concentrados en Europa. En España en particular tenemos el CatNix en Barcelona y Hispanix en Madrid. Muy bien, peering es estupendo, puedes ahorrar costes, puedes mejorar la calidad del servicio, los IXPs te ayudan a reducir los costes todavía más, pero ¿cuál es la limitación? Bueno, geográfica. Es decir, si yo me conecto a Hispanix, ¿con quién puedo hacer peering? Bueno, solamente con las redes que están allí presentes. Imaginemos que yo quiero hacer peering también con LinkedIn. Por ejemplo, LinkedIn no está en Madrid, LinkedIn está, por ejemplo, en Ámsterdam. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que extender mi red hasta Ámsterdam. El coste de eso, por lo general, es prohibitivo, con lo cual la gran mayoría de las redes en Internet, con excepciones tipo Google, Amazon y similares, están presentes en un número muy limitado de redes, típicamente en el mismo sitio donde se encuentran geográficamente ubicadas. Para solventar esta problemática han aparecido alrededor del 2004-2005 los revendedores de servicios de IXPs o proveedores de peering remoto. ¿En qué consisten este tipo de redes? Pues este tipo de redes lo que hacen es facilitar el hacer peering sin tener presencia física dentro del IXP. Es decir, una red puede contratar los servicios de este proveedor de peering remoto y desde una ubicación completamente distinta conectarse al IXP
y allí poder hacer peering con cualquiera de las redes que se encuentran allí físicamente presente o con cualquiera de las redes que acceden vía el proveedor de peering remoto. Ventajas, bueno, pues la red que se conecta vía peering remoto se ahorra todos los costes de transporte, infraestructura, es mucho más simple y más fácil conectarse directamente. La diferencia en términos de costes es que los costes pasan de ser, en vez de fijos como en peering, en función del volumen, es decir, más similar a los costes de tránsito. Los revendedores de los servicios de IXP han tenido bastante éxito desde el 2004, que empiezan, me parece que yo sepa, en el primer IXP es en el de Ámsterdam, uno de los IXPs más grandes del mundo. Bueno, como podéis ver, aquí el último dato es del 2012 y llega cerca del 15%, y en el 2013 el 25% de las redes que están conectadas al IXP de Ámsterdam lo hacen vía proveedores de peering remoto, es decir, tenemos redes que se conectan desde África, desde Estados Unidos, desde Rusia, sin estar físicamente presentes allí, a través de un proveedor de peering remoto. ¿Quiénes son estos proveedores de peering remoto? Bueno, tenemos algunos que se dedican específicamente a eso, como Trato o IXReach, pero también tenemos Tier 1, proveedores de tránsito bastante conocidos como Tata Communications o KPN International, que además de proveer servicios de tránsito, proveen también servicios de acceso en remoto a estos IXPs. ¿Y Rediris? Bueno, pues esa es la pregunta que nosotros nos hicimos en nuestra investigación, entre algunas otras que tratamos de resolver. Y bueno, como sabemos cómo funciona y tenemos datos de tráfico de Rediris y su tabla de enrutamiento, pues decidimos mirar hasta qué punto le podría compensar a Rediris valerse de estos servicios. ¿Qué es lo que hacemos para ver si a Rediris le compensaría? Pues calculamos cuánto tráfico podría intercambiar vía peering y evaluamos en qué IXPs tendría que estar Rediris presente para hacer estos intercambios de tráfico vía peering. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, clasificamos las redes con las que Rediris intercambia tráfico en si son peers potenciales o no. ¿Qué consideramos como no, qué descartamos como peers potenciales? Pues los proveedores de tránsito de Rediris, razón obvia, no estarían dispuestos a perder los ingresos que obtienen de Rediris para intercambiar el tráfico de forma gratuita con ellos. También descartamos aquellas redes que son miembros de IXPs donde Rediris está presente, CatNix y Spanix en España. ¿Por qué razón? Bueno, porque a priori una red que no está dispuesta a intercambiar tráfico en esos IXPs no lo intercambiaría en un nuevo IXP. En realidad esto es una asunción un poco restrictiva porque por lo general las redes reclaman estar presente en múltiples puntos antes de hacer peering. Pero bueno, además también descartamos los sistemas autónomos que forman parte de GÉANT, que es la red internacional académica de la cual Rediris es parte, puesto que GÉANT proporciona servicios de transporte a un precio bastante razonable. Además de eso, asumimos Value Free Routing, que es una propiedad típica de Internet que básicamente dice que las redes son medianamente racionales desde un punto de vista económico y no proveen servicios gratuitos. Sabemos además que los proveedores de tránsito de Rediris son Tier 1, es decir, son redes que no precisan de ninguna otra red para conectarse globalmente vía tránsito. Es decir, todos los tipos de conexión que tienen son de peering con otras redes o el resto de las redes son clientes suyos. En definitiva, esto lo que nos permite decir es que todos los sistemas autónomos que vemos en las rutas de tráfico de BGP, en las muestras de tráfico que tenemos de Rediris, son peers potenciales. Si echamos un vistazo al tráfico de Rediris, ordenamos en función de la cantidad de tráfico media intercambiada con Rediris cada una de las redes con la que se intercambia algún tráfico, tanto para subida como para bajada, y podemos ver, bueno, una característica típica es que la mayor parte del tráfico es intercambiado por un número bastante limitado de redes. Podemos ver además que tenemos en torno al 30% de dicho tráfico, tanto en subida como en bajada, que podría ser intercambiado vía relaciones de peering, con los ahorros de tránsito que eso supone y las ganancias en términos de calidad. Si miramos al tráfico máximo, que es en realidad el tráfico que es relevante para determinar los costes de tránsito, podemos ver que esa fracción de tráfico que es peering potencial es más o menos estable a lo largo del tiempo, con lo cual podemos decir que estamos ante un buen caso para, en principio, hacer nuevas relaciones de peering.
Si echamos un vistazo a las principales redes con las que Rediris intercambia tráfico en función de la cantidad de tráfico intercambiado, vemos que la mayor parte del tráfico que Rediris intercambia con dichas redes es tráfico de entrada, lo cual es bastante normal. Rediris es en su mayor parte un consumidor de tráfico, no un proveedor de contenidos. Y otra característica que podemos ver es que la mayor parte de dichas redes, en negro, son el destino o el origen del tráfico en lugar de ser intermediarios que proveen ese tráfico a otras redes. A tener en cuenta es que el tráfico de entrada depende de políticas ajenas a Rediris, es decir, Rediris no tiene ningún control sobre dicho tráfico. Si Rediris estableciese una nueva relación de peering, una tercera red podría decidir que por circunstancias ajenas a Rediris no le compensa mantener la relación que mantenía con Rediris, supongamos una relación de peering, y cambiarla a una relación de tránsito. Hay que tener en cuenta también que existe asimetría, es decir, nosotros no vemos en los datos de tráfico de Rediris cuál es la ruta de entrada, solamente vemos la ruta de salida. En los datos de entrada vemos el AS de Rediris y el AS de destino. La ruta de tráfico la reconstruimos a partir de la ruta de salida de Rediris. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, pues que hay una cierta incertidumbre sobre los datos que tenemos aquí. Beneficios, en función de lo que hemos visto. Bueno, la mayor parte del tráfico que se recibe de Rediris, que es el tráfico que determina los costes de tránsito, como habíamos visto en la diapositiva anterior, es del origen o destino de la red en concreto, con lo cual la incertidumbre es menor. Además, en peering siempre hay un cierto grado de incertidumbre porque no sabemos en el momento que cambiamos una relación qué es lo que va a suceder con el resto de redes con las cuales intercambiamos tráfico, con lo cual siempre hay un periodo de prueba. Entonces, el ejercicio siguiente que hacemos es coger un montón de XPs del mundo y ver cuánto tráfico podría intercambiar Rediris haciendo peering allí. Como podemos ver, las cantidades de tráfico que podría intercambiar Rediris son sustanciales. Los principales IXPs con los que podría intercambiar tráfico son los IXPs más grandes de Europa, Ámsterdam, Londres, Frankfurt y el de Miami, Telemark. Esto es independientemente de en qué escenario lo miramos. Miramos distintos escenarios. Primero miramos sin tener en cuenta las políticas que podrían tener las otras redes. Luego, utilizando los datos de las bases de datos donde estas redes declaran qué tipo de políticas de peering tienen, vamos incluyendo escenarios cada vez más restrictivos, es decir, políticas abiertas y restrictivas, políticas abiertas y selectivas. Políticas abiertas son redes que en principio harían peering con cualquier otra red, selectivas en función de ciertas características, el top 10 de ese grupo y luego solamente con aquellas redes que tienen políticas de peering abierta. Obviamente, cuanto más restrictivo es el escenario, menor cantidad de tráfico se podría intercambiar. Sin embargo, si vemos las cantidades de tráfico que podemos intercambiar aquí, podríamos pensar que la cantidad de tráfico que Rediris podría descargar en cualquiera de estos IXPs es abrumadora. Lo que pasa es que muchos de estos IXPs tienen miembros comunes, con lo cual en el momento que estamos en un IXP, la cantidad de tráfico que podemos intercambiar en el siguiente disminuye sustancialmente. Si, por ejemplo, vamos al IXP de Ámsterdam y luego vamos al IXP de Frankfurt, la cantidad de tráfico cae de una forma dramática. Esto sucede para todos los IXPs europeos. Sin embargo, no sucede para el caso de Telemark en Miami. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque muchas de las redes que están en el hub de Miami no están presentes en los IXPs europeos. Hay que tener en cuenta que la mayor parte del tráfico de Latinoamérica se intercambia en el hub de Miami en lugar de en Latinoamérica, y también alcanzan Europa y América vía Miami. Entonces, la pregunta inmediata es ¿en cuántos IXPs debería estar Rediris para poder minimizar el tráfico intercambiado vía tránsito, reducir así los costes y mejorar la calidad de servicio? Bueno, pues eso es precisamente lo que evaluamos. ¿Qué es lo que hacemos? Miramos primero en qué XP podría intercambiar Rediris más tráfico y vamos pasando de un XP a otro hasta que básicamente no queda más cantidad de tráfico que Rediris podría descargar. Lo analizamos en distintos escenarios y vemos que, obviamente, cuantos más IXPs, menor cantidad de tráfico se podría intercambiar, y la cantidad de tráfico que Rediris podría reducir de
de su factura de tránsito alcanza al 25% en el escenario más optimista, donde no tenemos en cuenta las políticas de peering, se reduce al 20% cuando tenemos en cuenta las políticas selectivas y abiertas, y llega hasta cerca del 10% si solamente Rediris pudiese intercambiar tráfico con aquellas redes que declaran políticas abiertas. Hay que tener en cuenta que tampoco haría falta estar presente en 30 IXPs. En torno a 5 o 10 IXPs permitirían a Rediris en cualquiera de los escenarios maximizar las ganancias que el acceso remoto proporciona. Bueno, y la gran pregunta es, ¿compensa? Pues depende. Depende de cuál es el precio que paga Rediris a sus proveedores de tránsito y depende de los precios y los destinos que estos revendedores de servicios de IXP o proveedores de PIN remoto podrían ofertar a Rediris. Si alguien tiene alguna pregunta, pues encantado de responder. Pues no lo sé. No lo digo porque si hay gente Espera. fuera... Sí, me ha parecido muy interesante la charla. Yo no conocía el tema este. Estuve en las primeras fases de creación de Spanish y demás, y bastante implicado en temas de Rediris. Pero claro, al final, en todo este tema de los puntos de intercambio, pues yo he vivido además, esto como un comentario, esta fase en la que en España o en otros sitios todo el mundo intentaba poner un punto de intercambio de tráfico, ¿no? Entonces, claro, esto en principio dices, bueno, pues es muy interesante porque ya intercambiamos tráfico, ya no hace falta que el proveedor de tránsito me lo cobre o necesite ese tipo de línea. También viví el momento en el que en España no había punto nacional, digamos, de intercambio, ¿no? Con lo cual, para intercambiar entre un operador y otro, te necesitabas irte a Ámsterdam o a Nueva York y tal. Bien, entonces, la fase esa de querer poner un punto de intercambio en Madrid, en Valladolid, en Cuenca y tal, pues claro, era también una idea que tenían mucha gente en las primeras fases de este tipo de proliferación de puntos de intercambio, pero yo hablando con los grandes operadores españoles decían, bueno, es que al final, si yo tengo que mantener un punto de intercambio en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Canarias y tal, pues al final lo que tengo que poner luego es una línea de mi red a ese punto, más luego mantener allí un equipo, mantener una persona que va a las reuniones, mantener un coste. Bueno, al final eso era con lo cual, pues prácticamente está Spanish, Cadnis también es otro punto, bueno, quizá doble para algunos operadores y ya está, ¿no? Sobre el tema este, claro, al final veo que también es un problema, porque si tú tienes que ir al punto en Ámsterdam o en el caso de Rediris, ¿no? Tiene que ir a Ámsterdam o tiene que ir a Nueva York, al final dices, me evito parte del tránsito de mis líneas que tengo aquí el tránsito en Madrid, en el caso de Rediris, pero al final tienes que pagar unas conexiones que te va a cobrar el proveedor este que te lleva allí. Y además la incertidumbre, bueno, o el posible peering o no de los que están allí en ese IXP, ¿no? Con lo cual, al final, lo que pasa es que tú dices que sí que el tema este lleva ya unos años y se supone que en algunos casos está resultando interesante. Hombre, ¿no? el caso de Ámsterdam es abrumador, es decir, es el 25% de las redes conectadas. Hay que tener en cuenta que también muchas redes utilizan el acceso en remoto para una fase previa, una fase de prueba, podríamos decir, antes de decidir si establecerse físicamente allí. Sí. Depende también del tipo de red. Por ejemplo, proveedores de contenidos a veces les interesa, para tener redundancia, tener el contenido más cerca de los usuarios finales. Por ejemplo, LinkedIn utiliza los servicios de AXReach, me parece, o Atrato, no recuerdo ahora mismo, para estar presente desde su base en Irlanda, en Londres, en Frankfurt, en Ámsterdam, y tenían planes para extenderse también a otros lugares a los cuales LinkedIn no establecería infraestructura propia. Sí. Que seguramente trae cuenta estar en algún punto y, bueno, de forma dinámica, el problema es que esa línea o ese proveedor te va a cobrar por eso. Obviamente, gratis no hay nada. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este tipo de proveedores suponen un ahorro de costos, porque supongamos que Rediris decide ir a Ámsterdam y tiene que poner su propio equipo.
pone un equipo con una capacidad, digamos, de 1 giga y a lo mejor este proveedor tiene un equipo con una capacidad de 10 o de 100 y entonces el coste unitario es mucho menor, con lo cual hay un margen que este proveedor puede utilizar para incluso ofrecerte a un coste inferior al que tú podrías enfrentarte y estar allí. Ahorros que tienes también son ahorros en términos de gestión, no tienes que instalar nada, no tienes que desplazar nadie allí, sí que tienes que pagar la permanencia del IXP, pero en muchos casos, por ejemplo, también actúan de intermediarios con otras redes y facilitan que redes que no tienen experiencia en hacer peering directamente les ponen en contacto con redes que son peering potenciales que estarían interesados. Porque claro, se convierten en unos expertos, básicamente se convierten en un intermediario. Sí, sí, no, muy interesante. Otra comentario o una duda, es que no sé exactamente lo del Valley Free este que has dicho, no sé, routing, no sé muy bien lo que... Es una característica típica que se asume en Internet y por lo general, según los estudios, se cumple en la mayor parte de los casos, salvo en excepciones puntuales, que básicamente lo que dice es que las redes no proveen servicios de tránsito de forma gratuita. Ah, vale. Pues nada, muy interesante. Luego, claro, el tema es eso, es que hace falta... es un toma y daca, es decir, gratis no hay nada. Aparte de que en el caso de Jean, o sea, de Rediris, está Jean por medio, con lo cual la llegada a estos puntos puede ser muy fácil, ¿no? Por eso descartamos las redes a los cuales... las que están dentro de Jean, las claro. que están dentro de Jean las descartamos, sí. Pero sí que se podía a lo mejor utilizar, es que no sé si están en ello, yo creo. No lo sé, en realidad esto funciona con un capa 2, en muchos casos es vía MPLS, hacen una especie de túnel específicamente dedicado para la red que lo contrata. Ventaja que tiene es que la capacidad está garantizada, es decir, es un cable virtual. Al final hay una infraestructura física de fondo, pero esta infraestructura está virtualizada y está dedicada, con lo cual tú contratas una capacidad determinada y esa capacidad está garantizada para ti. En principio, cualquier red que pueda implementar MPLS o cualquier tipo de protocolo capa 2 podría hacerlo. Lo que pasa es que también es muy importante que... Perdón que me estoy extendiendo mucho. No, si tenemos tiempo de más, que no hay problema. Es muy importante ver que Rediris... El tema del tránsito está cogiendo toda la economía de escala, primero de lo que es Rediris, de toda la investigación y las universidades en España, o sea que ya es una masa muy importante de usuarios de redes, pero es que además la contratación que hace Rediris, creo que se sigue haciendo, es utilizando la capacidad de negociación de muchos de las redes europeas de investigación, o sea, Alemania, Francia, etcétera, se negocia de forma conjunta, con lo cual, claro, esa capacidad, si tú vas solo a irte luego a un punto determinado, o sea, el volumen de Jean es muy importante, ¿no? Es un toma y daca, pero también ten en cuenta que sucedería lo mismo al revés. Tu capacidad de negociación con peering potenciales aumenta también proporcionalmente en función del tráfico y de tu presencia. Al mismo tiempo, al ser parte de Jeant, la cantidad de tráfico que Rediris, un 25% del tráfico de Rediris en Jeant, no sé qué porcentaje de tráfico será, pero imagino que es un porcentaje relativamente pequeño y probablemente la capacidad de negociación de Jeant como tal no disminuye. En cambio, la capacidad de Rediris sí que podría verse incrementada. Obviamente, si compensa o no compensa, es una cuestión prácticamente de probarlo e implementarlo. Es muy difícil saber a priori. Es precisamente lo que decía, las relaciones de peering hay que probarlas siempre porque es muy difícil saber cuál es el resultado final. Las relaciones son totalmente no lineales, tú de repente haces peering con una nueva red y lo mismo tu factura de tránsito se mantiene exactamente igual porque el pico del tráfico no coincide con el pico de tráfico de tránsito, con lo cual no varía en absoluto o todo lo contrario. Y esa es una cuestión que se puede evaluar a priori, pero para saberlo a ciencia cierta hay que probarlo. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Bueno, pues entonces agradecer la presentación, que ha sido muy interesante.